el año pasado el PC cumplió 30 años de fundación y entonces el Departamento de Comunicación de la universidad sacó un video interesante, pero vamos a hacer un fragmento muy pequeñito de 1 minuto, a ver si lo colocamos. Amiga, para colocar bueno, no, este no era. Aquí. Este es un videito de 1 minuto que nos habla un poquito del recorrido que hemos tenido en el PC. El año 1986. Está bien. Sí, estamos hablando de 30 años en los que el equipo humano multidisciplinario del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales, PCEN, ha trabajado de forma inagotable para dignificar la vida de los pacientes que padecen estas enfermedades olvidadas, desatendidas, pacientes que difícilmente tienen acceso al sistema de salud en nuestro país. A raíz de un acuerdo de cooperación científica, firmado por los presidentes de Francia y Colombia, en el año 1984 llega a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia el profesor Jean-Antoine Rieu, quien introduce a los estudiantes en el método de la ecoepidemiología, aplicado en su país para el estudio de estas enfermedades. Posteriormente, Iván Darío recibe una invitación para visitar el laboratorio del profesor Rieu en Francia y hacer una especialidad. Al regresar a Colombia, con estudios de posgrado en parasitología y medicina tropical, consolida en 1986 el grupo de investigación Servicio de Leishmaniasis, cuyo nombre cambiaría más tarde por PC. Desde aquel momento y hasta el día de hoy, cuando conmemoramos sus 30 años de existencia, este grupo de investigación, que cuenta con profesionales y estudiantes de las ciencias exactas, naturales, sociales y de la salud, se ha empeñado en recorrer la geografía nacional en pro de la mejora de las condiciones de salud de nuestras poblaciones indígenas y campesinas. Han sido 30 años de lucha desde la ciencia para entender la historia natural de la enfermedad, determinar los riesgos de infección, diseñar y recomendar los programas de prevención y control. 30 años en los que este equipo humano ha venido trabajando todos los días de sus vidas para mejorar la calidad de vida de otros. Bueno, este es un resumen de lo que ha sido el PC, pero ¿cómo iniciamos? Pues hubo una motivación, porque se la idea es dar algunas vivencias acá, una motivación desde que estábamos estudiando en la Universidad de Antioquia, en una época en que había muchos paros. Yo aprovechaba los paros para trabajar con algunos profesores que están haciendo tesis de doctorado con productos naturales, y luego en la Facultad de Medicina tuve la gran oportunidad de tener maestras como la doctora Ángela Restrepo y William Rojas, con quienes participaba en los semilleros de investigación, y eso me permitió al final de la carrera hacer un pequeño entrenamiento en la Universidad de Wisconsin en Notre Dame para aprender algo de entomología médica, y inmediatamente al regresar a Medellín y luego hacer el rural, fui invitado a participar a vincularme como docente en una época donde un médico trabajar en docencia no era como un destino pues muy deseable. Sin embargo, yo lo acepté inmediatamente, y como decía el video, a los 2 años pude viajar a Francia a estudiar con esta persona maravillosa que es el profesor Jean-Antoine Rieu, con quien me adoptó como un hijo y con quien pude aprender la ecoepidemiología, con muchos trabajos en Marruecos, en Túnez, en Francia, en España, y realmente trabajando incansablemente con él para entender lo que es ese método de investigación que se llama la ecoepidemiología, esta nueva ciencia que está buscando una visión global, holística de la enfermedad, del proceso de salud y enfermedad. Esto es bien interesante porque estábamos en una época donde era la medicina americana, la superespecialización, y se perdía la visión global. Aquí nosotros tenemos que entender todo el comportamiento de los vectores, de los animales, de los parásitos, el hombre, la ecología, los factores de riesgo. Es una visión bien holística que necesariamente implica la multidisciplina. Entonces en el PC, que en este momento ya somos más de 160 personas, en estos momentos estamos vinculando mucha gente, tiene de todas las disciplinas, de las ciencias sociales, de la salud, de las ciencias exactas, tenemos ingenieros, de las ciencias biológicas, y cada uno hace su aporte de lo mejor de su disciplina, y nos permite conformar entonces ese cuadro y ver la historia natural de la enfermedad y poder determinar los riesgos como si fuera una gran orquesta donde cada músico pues hace muy bien lo que le corresponde, pero todos estamos
tocando para la misma melodía. Llegar y estudiar la enfermedad tropical, decidimos desde el inicio vamos a estudiar las enfermedades tropicales y enfoquémonos a la leishmaniasis y lo primero que hice al regresar fue sacar una estrategia para el estudio de la leishmaniasis en Colombia. Me pareció importante porque ya teníamos un norte, ya sabíamos qué era lo que queríamos, ya teníamos un método de investigación y ahí nos enfocamos con todo y eso implicaba ir a los focos de transmisión, muchas veces a pie o a caballo, en carro y ya más recientemente hasta en helicóptero o en lanchas. Pero era recorrer todo el país estudiando la enfermedad, educando a la comunidad, atendiendo a los pacientes, experiencias maravillosas con comunidades campesinas, con indígenas de todo el país, adentro del Amazonas, en la costa Caribe, en la costa Pacífica, y también haciendo muchas labores de educación primaria en salud, porque son enfermedades que tienen muchas concepciones populares, la gente tiene muchas creencias sobre las mismas, había que explicarles bien y hacer una recomendación, lo que llamamos educación primaria en salud. Y eso fuimos creciendo, es interesantísimo ver que cuando uno trae una idea, así no tenga recursos, muy rápidamente encuentra cantidad de personas motivadas de participar y va uno creando un nicho de investigación fácilmente, porque realmente hay en esta ciudad, en la universidad, pero podríamos decir en este ecosistema, gran cantidad de gente deseosa de aprender, de investigar y de participar en esto. Pero también porque estamos convencidos de que la ciencia es una construcción colectiva, sin fronteras. Desde el inicio empezamos a traer franceses y luego de muchos países a ser parte del equipo y con ellos les enseñamos cosas, pero nos abrían también fronteras en el exterior para seguir trabajando. Como pueden ver, había que hacer todo, desde sangrar los perros, coger los mosquitos y enseñarle a los veterinarios una cantidad de cosas que se supone que eran ciencias de ellos, pero que nosotros ya con la experiencia lo íbamos avanzando. Pero era también ir identificando bien la enfermedad tropical y atender a los pacientes, y siendo más conscientes de la real incidencia de estas enfermedades, pero también sufrir el riesgo que implica ir a estas zonas de transmisión. Entonces nosotros durante estos 31 años ya estuvimos recorriendo todo el país en esta época terrible que nos tocó, fuimos testigos de la guerra, fuimos testigos del dolor de una cantidad de población, pero también fuimos víctimas de la guerrilla en este caso, porque nos mataron a un estudiante de maestría excelente, súper motivados, un gran líder, Edison Correa, haciendo captura de mosquitos para determinar el vector de la malaria en el Putumayo, fue asesinado. Entonces fue otra cosa que nos dolió y que nos hizo replantear también toda la parte de cuál es el comportamiento del investigador en la zona de conflicto y cómo tomar las medidas para proteger a la gente. Pero todo este trabajo investigativo desde el inicio había que empezarlo a socializar en cuanto a congreso científico había, con publicaciones, y siempre la meta ha sido, tenemos que publicar en la revista de mayor impacto, esto es lo que nos da visibilidad, y por eso publicamos en Nature, en PLOS, en Lancet, y en muchas revistas. La producción del PC en este momento es de más de 350 papers, y también eso va trayendo reconocimiento, van trayendo premios, que es una alegría para el grupo, porque aunque no se trabaja por el premio, sí permite dar visibilidad y motivar más personas para que lleguen al grupo y tengan ese nicho de formación. Y llegan también reconocimientos, como es la posibilidad de participar en el Parlamento Europeo, para mostrarles allá el panorama de la enfermedad tropical en todos estos países donde trabajamos. También tener la posibilidad de participar con la OMS, como nos decía ahora Elkin, recorrer el mundo, pero también trabajar directamente con la OMS como miembro de los comités de expertos para abogar por la financiación y por la visibilidad de todas estas enfermedades tropicales. Desde el principio también hemos trabajado en las redes. Estas fotos de redes me las pasó Elkin. Es la importancia de trabajar en redes, y hay una cosa que es bien cierta, y es más cierta aún en la ciencia, es que el que más da, más recibe. Hemos sido absolutamente generosos con la información, la pasamos a toda la gente, pasamos las muestras, pasamos toda la información que tenemos, entrenamos a las personas, y en esa misma medida estamos recibiendo de esta
generación de conocimiento internacional, como decíamos ahora, esa construcción colectiva, la posibilidad de estar en muchas ramas en la frontera del conocimiento. Pero también todo hay que hacerlo con calidad. Entonces ha sido una disciplina del grupo de estar con todas las certificaciones, con los ISOs, todo teniendo unos sistemas de calidad muy estrictos, que lo que nos permite también ser competitivo. Pero todo esto que van pasando los años, uno se va encarretando con todo esto y entonces realmente la ciencia ya deja de ser un trabajo para convertirse en una forma de vida. Yo me pude haber jubilado hace 10 años de la universidad si hubiera querido, pero es que uno se jubila de un empleo, pero no de una forma de vida. Entonces, por eso es maravilloso mirar la labor de enseñar a los estudiantes, cómo los discípulos también siguen enseñando, el contacto con las comunidades aquí más apartadas del país que nos enseñan cantidades de cosas, pero también gracias al trabajo poder visitar otra cantidad de culturas como aquí en la India o en Birmania o en Bután o en tantos países, todo el sureste asiático, aquí en Sierra Leona, cuando el ébola, en Marruecos, estar compartiendo, ir conociendo esas culturas, pero también nuestras comunidades indígenas y campesinas. Entonces eso nos da una satisfacción en la vida y es una delicia todas las oportunidades que le da a uno, no solamente digamos de botar el capote, sino de tener una visión mucho más internacional. Pero lo que estamos trabajando son problemas reales. Entonces duele ver los niños que se mueren con estas enfermedades tropicales, estas enfermedades llamadas neglected o desatendidas, ver todos los problemas de género que hay en nuestro país y entonces, siguiendo el llamado del D&I, despertamos, tenemos un problema, no se trata solamente de escribir papers, de formar personas, tenemos que hacer algo nosotros como universitarios, como investigadores, como médicos, para tratar de ayudar a esta gente. Entonces nos decidimos, bueno, las multinacionales no están interesadas en las enfermedades neglected, por eso es neglected o olvidadas, porque no les interesan. Entonces hagámoslo nosotros tenemos posibilidades, tenemos conocimiento, tenemos redes, entonces vamos a endogenizar la ciencia en Colombia. Siempre en Colombia la ciencia es exógena, hay que traer los desarrollos del otro lado para aplicarlo acá. Aquí era de nosotros crear ciencia, sobre todo para estas enfermedades que no les interesan para los demás, pero que son endémicas y que tienen una alta incidencia. Felizmente en esto hemos dado con aliados buenísimos, como ha sido Ruta N, personas, empresarios como Juan José, que han creído en estos cuentos y que nos han permitido crear corporaciones. Y decimos entonces para esto trabajar todas las líneas, desde el descubrimiento, los estudios preclínicos, los estudios clínicos, todo con la mejor calidad y con alianzas internacionales. Y eso nos permitió crear una empresa como el CIDEPRO. Es una corporación privada sin ánimo de lucro, con participación de la universidad, de la IPS y la industria farmacéutica en este momento cuando estaba Juan José como dueño de Humas y ahora con sus nuevas empresas también y sigue participando en la junta directiva de esto. Pero sabemos pues que era un reto enorme porque las multinacionales dicen que se gastan cientos de millones para sacar un medicamento, nosotros demostrábamos que era posible hacerlo con lo que tenemos. Para que tengamos una sociedad realmente innovadora en la ciudad, con todas esas interconexiones sociales, y entonces en eso es lo que venimos trabajando. El año pasado ya el PC tuvimos 5 patentes, ya para este año ya sometimos 3 más, o sea, toda una parte de innovación fuerte con calidad que muestra de que realmente se está generando conocimiento innovador pues necesario. Pero también en esto no todo ha sido fácil, hemos hecho desarrollos que después han fallado, trabajamos muchísimo para una vacuna contra la Alemania, finalmente no mostró la eficacia que se requería, estuvimos trabajando bastante con D&I de Suiza en el desarrollo de una crema para la leishmaniasis, llegamos hasta la fase 2, da una curación que no es tan alta como para permitir hacer una fase 3, entonces estamos haciéndole los cambios o para utilizarla en terapia combinada, pero no siempre se logra demostrar la hipótesis. Pero esto es importante, me lo decía a mí el profesor Riujo,
porque no siempre se demuestran las hipótesis, es que la investigación científica existe. Si yo hago una hipótesis y siempre la compruebo, entonces ya no tendría que hacer experimentación, sino simplemente hacer hipótesis. Entonces, como tengo que hacer la investigación científica para mirar si la hipótesis funciona. Ahora estamos metidos en un proyecto grande, muy bonito, uno de tantos, pero este es eliminar el dengue, Desafío Colombia, donde tenemos ya una biofábrica de mosquitos, estamos produciendo mosquitos con una bacteria que se llama Wolbachia, ya lo estamos liberando en el municipio de Bello, seguimos ya después con Medellín este año, porque la idea es cambiar los mosquitos que tenemos en la ciudad, que transmiten el dengue, el zika, el chikungunya, por ese mismo mosquito, pero con una bacteria que impide que se repliquen los virus. Y así vamos a tener a Bello y a Medellín como las primeras ciudades de América Latina libre de la transmisión de estos virus, que es un problema grande. En todo esto, entonces, siempre hemos tenido el acompañamiento de Ruta N y obviamente de la Universidad de Antioquia, en nuestra sede de investigaciones, pero con un gran apoyo, además de gente que nos ha apoyado por fuera. Y vemos pues de que nos ha permitido hacer esto, lo que el jefe Seattle, de que todas las cosas se contienen juntas, todas las cosas se conectan, y es justamente en espacios como este, en estos ecosistemas en que estamos, que nos permiten avanzar y que nos permiten mostrar de que sí es posible tener un nicho de investigación multidisciplinario, que cada uno de su disciplina puede aportar muchísimo, y que así es como estamos creando ciencia y sobre todo oportunidades para reorientar la forma de hacer investigación realmente desde la universidad, llegándole a la gente para solucionar problemas reales de salud pública. Muchas gracias. Allá. Iván, excelente. En ese trasegar, el cual afortunadamente he sido muy cumplido con el tema. En ese trasegar que pues nos ha tocado muchas batallas ya en este último tiempo, a mí siempre me ha quedado una inquietud y tal vez no la hemos hablado, y es en qué momento de ser médico, de pasar a ser investigador, tomaste la decisión de en realidad esto es lo que yo quiero hacer, porque era muy fácil en ese momento dedicarse a ser investigador tradicional, o sea, simplemente lo que tú mismo mencionaste, lo que mencionó Lucía, decir, bueno, ya tengo el prestigio, crezco aquí en la universidad, voy a congresos internacionales, lo estoy haciendo muy bien, tengo una vida tranquila, entre comillas, pero tú tomaste una decisión y dices, no, esto tiene que cambiar la vida de muchas personas, y yo creo que el impacto que has tenido en zonas sociales, en problemas muy graves de salud en el mundo, yo quisiera que contaras un poquito eso, cómo te cambia a ti esa decisión. Sí, realmente ha sido el mismo contacto con el paciente, con la realidad de estas personas que viven en las zonas tropicales, personas que realmente no son enfermedades desatendidas, son poblaciones desatendidas. Entonces el contacto con esa población, ver que no tienen los medicamentos, que no tienen los diagnósticos, que realmente están abandonados de los sistemas de salud, es el reto. Es el reto. Yo no me puedo esperar a que pronto una multinacional cambie de pensamiento y diga vamos a invertir en tener medicamentos para estas enfermedades olvidadas, porque no se va a dar, porque no son negocio. Nosotros metamos con eso. Entonces el reto, bueno, a que somos capaces de hacerlo y estamos siendo capaces. Entonces es eso, es la misma motivación que nos lleva, es el paciente. Tenemos que responderle a él porque tenemos una responsabilidad social como universitarios, como investigadores, como médicos. Yo quería que llegaras un poquito a ese hilo conductor, y no es negocio para las multinacionales, pero nosotros hemos sido pioneros en el mundo de mostrar que hay una forma de hacer un negocio sostenible, pero sí, con sentido de las necesidades de nuestra gente en las comunidades, especialmente en todo el cinturón tropical de la Tierra. Sí, y en eso, digamos, el ejemplo de Juan José es inspirador, porque como Juan José ha logrado que haya acceso a los medicamentos con sus industrias, bajando enormemente los costos sin que con ello él vaya a perder dinero, se vuelve rentable. Y lo que nosotros estamos haciendo, y le hemos vendido la idea a la industria farmacéutica, es que en esta globalización, si siguen haciendo maquilas o productos genéricos, pues muy fácilmente los va a sacar del mercado países como la India, como China. En cambio, si tenemos nuestra innovación propia en productos de estas enfermedades tropicales, ahí vamos a tener también un nicho económico que nos va a permitir tener unos ingresos
pero no estamos nosotros con estas patentes y con estos desarrollos pretendiendo que nos vamos a volver multimillonarios o que vamos a repetir, hacer lo mismo que hiciera una industria farmacéutica. ¿Para estos jóvenes para innovar y emprender en estas materias? No solamente hay espacios que se necesitan, ojalá se motiven mucho, y no importa la disciplina, desde todas las disciplinas. Yo tengo artistas, tengo abogados, tengo antropólogos, de todas las disciplinas están trabajando en el grupo del PCEP en este momento. Felicitaciones. Gracias.